Sin lugar a dudas, creo que es un edificio con bastante historia, es un edificio donde nos encontramos, yo siempre le digo a los muchachos que vienen a visitarme, un edificio con mucha historia, un edificio que encierra historias de si le quieres llamar tú de espantos, también se puede manejar, ¿no? El Archivo Municipal de Campeche es un archivo de un edificio que se construye en 1804, un edificio que empieza a funcionar como casa hospicio, donde era una escuela en sus inicios, aproximadamente tardó más de 25 años como escuela y posteriormente desaparece como escuela. Quien lo funda este lugar fue don Agustín de la Rosa Centeno, también estuvo a cargo de un abogado, don Miguel Duque de Estrada. En ese trayecto, cuando hago el trabajo de investigación sobre el libro, lo que yo me encuentro son personas con alto apellido, un abolengo de apellido tenían ellos, y bueno, aquí se enseñaba matemáticas, filosofía, literatura, cosas que venían de la ilustración de Europa, se estaban estableciendo aquí. Aquí no hubieron religiosos dando clase, eran civiles quienes daban clase, y posteriormente este edificio empieza con un problema por un maestro que dejó de dar clase, el ayuntamiento se mete en aquella época y bueno, empieza todo un litigio y un problema con Miguel Duque de Estrada, don Agustín, un personaje con ese espíritu filantrópico que él tenía, ¿no? Que había fallecido. Miguel Duque de Estrada empieza a pelear con el ayuntamiento por este maestro que tenía el sueldo. El ayuntamiento exigía el sueldo del maestro que había, en este caso, había dejado de funcionar aquí. El problema se llega hasta la Ciudad de México ya como país independiente. En ese trayecto Miguel Duque de Estrada fallece, imagínate, fallece en ese momento. El ayuntamiento llega, va con los herederos y le pregunta qué pasaba con el edificio. Realmente los herederos le dijeron que ya no querían, chamacos afrancesados en esa época, y que bueno, deciden abandonar el edificio, y en la puerta que es el zaguán, se colocan a todos los niños y se sacan de este lugar. En esa época el edificio pasa a una época de oscura, se cierra, realmente el edificio se abandona. En cambio aquí en Campeche existía una cárcel, lo que era aquí en el centro histórico, lo que es la parte del parque principal, ahí estaba la cárcel, ¿no? Pero sucede que en el año de 1846 Campeche fue mancillada, siempre le digo a los muchachos, ¿no? La Campeche heroica, la Campeche de piratas había sido mancillada. Se recuerda la historia de un hombre de apellido de lo que era extranjero, estaba en una goleta aquí estacionado en la bahía. Dice que aquel día, que era un día de norte, un día de mucha lluvia, ¿no? Que soplaba bastante el viento, él bajó a lo que era la cárcel y pasó a cuchillo a todos los presos políticos. En aquel día hubo una serie de asesinatos y bueno, Campeche había sido mancillada, pero realmente la historia se vuelve a componer y se dice que en 25,000 pesos se compone y se construyen las mejores casas que ha dado el centro histórico. Pero ¿qué pasaba con aquellos presos? ¿Qué pasaron con aquellos presos que quedaron vivos? Se van a lo que es ahorita el Palacio Municipal. Si tú te lo vas a fijar, el Palacio Municipal arriba tiene 2 cornetas y un fusil, simbolismo de militares. ¿Qué pasaba con el lugar? Realmente el lugar necesitaba funcionar. Como historiador creo que los lugares tienen su propia historia, los lugares sin lugar a duda tienen su propia característica. Este lugar iba a tomar entonces su verdadera historia como cárcel pública de Campeche. Aquí nosotros, donde yo trabajo en el área histórica, tenemos el documento original donde el ayuntamiento saca cuántos clavos, cuánta madera necesitaban los ararifes de la época. Entonces dice la historia que aquel 27 de junio de 1845, exactamente sobre la calle 63, la antigua Zaragoza, la tropa marchó, traían antiguos precios. Entonces este lugar se convierte en la cárcel pública de Campeche, empiezan los lugares entonces de gritos, asesinatos, violaciones. Creo que es un lugar muy emblemático, un lugar que empieza a funcionar como cárcel pública.